Muy buen día, sean todos bienvenidos a este espacio del llenado de solicitud parte 2. Si ustedes han llegado acá, probablemente ya han pasado la primera parte del llenado de la solicitud parte 1, es decir, que nos expresaron que tienen interés de participar de nuestra convocatoria para las becas del 2024. Si eso es así, entonces ustedes pudieron haber sido invitados de forma presencial a nuestras charlas informativas durante el mes de junio, julio, agosto, o por otro lado también pudieron haber sido enviadas la información básica de qué se trata el programa Supérate a sus correos electrónicos. Luego de eso, ustedes ya podrían entonces acceder a esta otra parte, que es el llenado de la solicitud parte 2, que eso significa que es la siguiente fase donde ustedes continúan. Entonces, continuando con esto, es importante también hacerles mención que a partir de lo que yo les voy a presentar, se da como una nota importante el hecho de que una vez que ustedes han recibido esta charla que anteriormente les he mencionado, su correo, que es el último con el que ustedes activaron su usuario, es decir, cuando ustedes llenaban la expresión de interés, el último correo que pedía creación de usuario y ustedes colocaban el correo y además una contraseña, es lo que a ustedes les va a permitir continuar con este proceso. Si no lo recuerdan, por favor, pueden volver a verificar cuál era el correo electrónico que ustedes utilizaron y que colocaron y además la contraseña y tratar de recordar. Si no, ya veremos entonces cómo continuar con el proceso. Así que, como primera parte, me gustaría compartir con ustedes pantalla de qué es lo que ustedes se van a encontrar entonces. Una vez que han pasado con la charla informativa, nosotros vamos a poder facilitar el correo electrónico que anteriormente les mencionaba y a partir de eso, la institución encargada va a habilitar que ustedes tengan un correo electrónico que les mencione lo siguiente. Así que iniciamos. Una vez que ustedes ya están dentro del proceso y han recibido este correo, va a venir por parte del programa empresarial Supérate. Entonces, es importante que ustedes noten que dice programa Supérate, no reply, @superate.org.su. Y luego viene el cuerpo del mensaje. En este cuerpo del mensaje sigue lo que le voy a mencionar. Hola, en nombre del estudiante que está aplicando, esperamos que te encuentres muy bien. Te agradecemos la espera. Ha llegado el momento de continuar con el siguiente paso en nuestro proceso de selección y para ello te pedimos que inicies sesión en la siguiente dirección y completes la solicitud de ingreso. Una vez que ustedes le dan clic a este enlace, les va a permitir redirigirlos hacia donde vamos a utilizar las credenciales que anteriormente habían creado. Pero, ¿qué sucede entonces? Continuando con el cuerpo del correo, menciona lo siguiente. Puedes iniciar sesión utilizando tu correo electrónico como usuario y la contraseña que asignaste durante el llenado del primer formulario, que es la expresión de interés. Si no recuerdas la contraseña asignada, puedes solicitar una nueva usando el siguiente enlace. Si ustedes necesitan entonces utilizar una nueva contraseña porque no la recuerdan, pueden darle clic y entonces continuar con el proceso que ahí les mencioné. Y además menciona, si tienes dificultades completando el proceso de forma virtual, puedes descargar el formulario de aplicación en el siguiente vínculo. Ustedes le dan clic y lo que les va a permitir es el siguiente documento en PDF. Ese documento en PDF es una solicitud que básicamente va a ser la misma que la que está de forma virtual. Para el proceso de selección de Superate Fundación POMA, en específico, es muy importante que ustedes recuerden que lo ideal es que se complete de forma virtual y además presencial. Eso quiere decir que este documento, si bien es cierto, quienes ya lo llenen de forma virtual con el método que ahorita vamos a conocer durante estos próximos 40 minutos, solo es necesario que ustedes traigan los documentos que aquí se les van a mencionar o pedir. Si por otro lado ustedes tienen dificultades para poder descargar o ingresar dentro del formulario o que de pronto ustedes mencionan, lo entregué, pero no he recibido por su institución porque no me han confirmado que lo han recibido, entonces ustedes pueden optar por llenar esta solicitud de ingreso y además traer los documentos en físico y estamos bien. El proceso continúa con normalidad. Entonces, después de esta nota introductoria, vamos a continuar entonces con el llenado de la solicitud de forma virtual. Cuando nosotros le dimos clic acá, nos abrió este enlace.
En este enlace entonces vamos a colocar el correo electrónico que nosotros pusimos en el primer formulario que llenamos y luego tenemos la otra parte que es la clave de acceso, que es la contraseña que ustedes pusieron y crearon. Si ustedes quieren que los esté recordando, le pueden dar clic acá y no hay ningún problema. Fácilmente, entonces automáticamente la página les va a recordar. Entonces continuamos, le damos a acceder. Cuando ustedes se dieron cuenta, podría parecer que es similar a la anterior, cuando ustedes estaban llenando la primera solicitud, pero no. A diferencia de la primera solicitud, esta tiene el nombre del estudiante ya registrado. Entonces, fíjense por favor que eso que eso lo puedan ver. Por otro lado, entonces iniciamos y dice, para acceder a la solicitud de ingreso, haz clic en empezar. Vamos a darle clic y vamos a empezar a leer todo antes de continuar. Estos documentos, quiero que por favor tengan mucha consideración de ellos porque para el proceso de selección de Supérate Fundación Poma, como anteriormente les había mencionado, sí tienen que traer estos documentos. Es decir, la carta de recomendación, la libreta de nota de los últimos 2 años, partida de nacimiento, DUI de responsable 1 y 2, y los últimos recibos de agua, luz o teléfono tienen que estar de forma física en las instalaciones de nuestro centro Supérate Fundación Poma en Santa Tecla, si el chico está participando acá. ¿Por qué? Porque así nosotros tenemos ya el expediente del joven de forma física. Entonces, con estos documentos se va a crear su expediente. Por eso, por el mismo objetivo y fin que tienen estos documentos, es importante que por favor se les pide que sean lo más cuidadosos posibles con ellos. Es decir, evitar que vengan ajados, evitar que vengan muy desactualizados. Por ejemplo, ya vamos a ver cada especificación de los documentos y que por favor vengan lo más limpios y pulcros posibles. A partir de esas indicaciones generales, vamos a ir viendo de una forma específica cada uno de los documentos que ustedes tienen que presentar. Dentro de ella tenemos entonces la carta de recomendación del centro escolar, sellada y firmada. Esta carta de recomendación la pueden descargar aquí. Si se dan cuenta, con mi puntero, lo estoy señalando, aquí, si ustedes le dan, les va a habilitar el espacio o el documento específico que nosotros necesitamos que los docentes completen. ¿Qué sucede si el chico es de 9º grado? Fácilmente pueden cambiar aquí el 9º, no hay ningún problema. Aunque ya esté predeterminado, lo pueden cambiar. Pueden entonces hacer uso de este documento y llenarlo de la forma siguiente. Aquí irá el nombre del estudiante de 8º grado, es estudiante del centro escolar en el que actualmente estudia y en el turno si el chico está o la chica está yendo por la mañana o por la tarde. Entonces, este es un espacio específicamente para los docentes que ustedes están pidiéndole que estén completando esta información o sea docente, sea coordinador o preferiblemente director. Y ya una vez que esto es completado, él firma, pone su nombre y pones firma y sello de la institución para que sea válido. Sí es importante mencionar que si de pronto ustedes tienen dificultades porque el director del centro escolar en este momento se encuentra de incapacitado o de pronto hay dificultades para poderlo contactar, ustedes pueden fácilmente ir a otra autoridad inmediata. Podría ser un subdirector, podría ser también un coordinador. Cualquiera de esas opciones es válida. Pero ¿qué sucede si entonces en última instancia no encuentro de ninguna de estas autoridades? Puedo irme también con un docente, pero preferiblemente que sea parte de un director o personas que tengan algún tipo de cargo directo sobre ustedes, coordinadores o directores. Continuamos entonces. Eso con el documento de carta de recomendación. Luego vamos entonces con la constancia de empleo de los responsables o carta de ingresos únicamente para no empleados. ¿Qué quiere decir esto? La constancia de ingresos de los responsables, si los responsables del estudiante que está participando del proceso de selección están trabajando en un sector formal, es decir, que ellos devengan un sueldo y además de ese se les descuentan, se les paga por parte de una persona que los ha contratado específicamente y que cumple con los requisitos de ley, pues está bien. Ustedes pueden pedir esta constancia de empleo, que básicamente va a ser como
cuánto ustedes devengan en líquido y los descuentos que se les aplican. Por otro lado, entonces tenemos también la carta de ingresos, que sí, ¿quiénes son los que aplican para este documento en específico? Personas que trabajen en el sector informal, sean con negocios propios como pupuserías, tiendas, negocios ambulantes, venta de granos básicos, agricultura, o alguna otra actividad que genere un ingreso, pero que no están contratados por una persona en específico. Ese documento, este tipo de personas que son las responsables, si esa es la forma en la que ustedes obtienen los ingresos, pues les recomendamos utilizar esta constancia de ingresos mensual. Aquí básicamente van a poner, por este medio yo, ponen el nombre del responsable que ejerce ese trabajo con DUI, ponen su número de DUI, hago constar que mis ingresos provienen del sector informal, ya que me dedico a, ponen el tipo de actividad económica, ventas, a sector, de pronto agricultura o cualquier tipo de actividad de lo que ustedes se dediquen. En que en lugar de trabajo puede ser también en casa, puede ser en alguna finca en específico y continuamos. Ustedes deciden entonces de qué forma quisieran hacer como si ustedes, si ustedes recogen sus ingresos diarios, mensuales, bueno, diarios, semanales, quincenales y luego lo marcan con una X y hacen un total con un cálculo de cuánto es lo que mensualmente ustedes están recibiendo de estos ingresos. Firman eh, y ponen entonces aquí la fecha, día, mes y año. Sé que ahí dice 2022, pero fácilmente lo pueden cambiar y no hay ningún problema. Continuamos entonces. Luego que tenemos la carta de recomendación del centro escolar y la constancia de ingresos, continuamos entonces con la libreta de notas de los últimos años evaluados. Si el chico se encuentra en noveno grado, serían las últimas notas que el chico ha obtenido hasta el día de hoy. Es importante mencionarles que a lo largo de todo el proceso de selección, nuestra institución sí busca estar en un continuo monitoreo de los resultados académicos del chico. Porque ya que es un criterio de exclusión, si este chico no cumple o esta chica no cumple con el criterio de mantener notas superiores a 8 en las 4 materias básicas, pues esto podría implicar que ya no continúe con el proceso. Entonces, por eso le invitamos a que pueda traer las notas más recientes obtenidas por el estudiante. Y si él entonces se encuentra en noveno grado, pues estaría entregando las últimas de noveno y las últimas de octavo. Si por otro lado se encuentra en octavo, serían las últimas de octavo y las finales de séptimo. Entonces, continuamos. Partida de nacimiento. Con la partida de nacimiento vamos a pedir encarecidamente que ustedes puedan tener en consideración que no sea más, que no sobrepase los 6 meses de antigüedad. Y a partir de eso significa que, por favor, no tenemos que pasar de entre el mes de marzo o febrero. Continuamos luego con el DUI del primer responsable y del DUI del segundo responsable. ¿Qué sucede si soy entonces una persona que vive solo con un responsable, sea papá, mamá o un abuelo? Ok, no hay ningún problema. Pero sí es importante hacerles ver que nosotros pedimos dos responsables en casos de emergencia. Si el chico o la chica tienen algún problema de salud o accidente dentro de nuestras instalaciones, nosotros vamos a buscar contactarnos con los responsables. Entonces, si solo tenemos un responsable y este responsable no nos contesta, nos pone en una situación donde nosotros no podemos buscar o encontrar la ayuda necesaria para apoyar al chico. Entonces nosotros pedimos que encarecidamente sea una persona, las personas que están incluidas dentro de este espacio sean personas que estén presentes en la vida del chico, sea papá, mamá, y si acaso falta alguno de estos responsables, sea un abuelo, un tío, un hermano mayor de 18 años, que esté presente y que sea directamente involucrado con el desempeño y cuidado integral del joven. Teniendo esto en consideración, tenemos que cumplir con los dos responsables. Luego vamos con el último recibo de agua, luz o teléfono. Y en esta parte, si ustedes no cuentan con un servicio en específico, porque el lugar donde ustedes se encuentran, por ejemplo en el agua, ustedes no reciben agua, pero ustedes compran agua, no hay ningún problema. Nos pueden traer los servicios de un pago de lo que ustedes han hecho de agua, de la compra del agua.
O si no, si ustedes tienen una situación en particular, nos pueden emitir una carta con fecha del día que lo están creando, el nombre de la persona responsable, a quién ustedes representa o es tutor, y luego nos explica de qué forma es entonces que está derivándose todos los servicios que ustedes tienen con respecto a un recibo o que ustedes no tienen en este caso, con el recibo que ustedes no tengan. Entonces nos explican o si de pronto hay una situación, por ejemplo, que están en una casa alquilando un cuarto, pero ustedes pagan en conjunto con las otras personas la misma cantidad por lo que todos gastan en la casa, pues está bien, ustedes nos explican cómo es esa dinámica. Entonces, acá para finalizar, tiene solamente nuestros números de teléfono y recordarles que este es nuestro número para el Centro Supérate Fundación POC. Entonces, teniendo esto en consideración, sí les pedimos total apoyo con el hecho de que todos los documentos que sean anexados durante este proceso sean legibles y vistos de una forma clara. Continuamos entonces. Vamos a las instrucciones para el poder llenar el formulario. Por favor, asegúrate de leer detenidamente todos los campos del formulario antes de proceder a completarlos. También te recordamos que debes tener a la mano los documentos listados anteriormente. En caso de tener a la espera algún documento, continúa completando la solicitud y llama al centro Supérate asignado. Es importante mencionar que son 3 semanas las que ustedes tienen a partir de la entrega de este video para ustedes poder completar esta información. ¿Por qué? Los procesos siguen avanzando, como ya nos dimos anteriormente, entonces hay otras fases que continuar. Y si ustedes de pronto se quedan en esta fase, muy probablemente nosotros no demos el seguimiento como idealmente debería de ser. Entonces le invitamos a que si de pronto usted tiene dificultades para enviar solo un documento y le hace falta solo uno, no se preocupe, envíelo y luego cuando usted nos traiga todos los documentos que nosotros le vamos a volver a solicitar, que son los mismos que usted va a anexar en este documento, le da un poco más de parámetro para poderlo conseguir y así nosotros podemos tener y poderlo tener como previsto de que ya está completo. Así que no se preocupe si de pronto le hace falta uno o dos documentos. Procuremos que sean la menor cantidad posible, pero el proceso puede continuar con estos dos. Muy bien. Entonces, dicho ya esa nota, es importante que veamos cómo es entonces, qué nos vamos a encontrar en este proceso de llenado. Primero, ¿cómo te enteraste del programa Supérate? Básicamente ustedes pueden decidir de qué forma ustedes se enteraron. Puede ser por el director o docente y que lo recomendaron, o si no, por un amigo familiar. Cualquiera de las formas es válida. Aquí están los nombres del aspirante y los apellidos. Probablemente ustedes se den cuenta que ya no lo pueden cambiar. Entonces, si hay un error dentro de su nombre, por favor nos lo hacen saber en el momento que traigan los documentos y nosotros vamos a hacer las modificaciones necesarias. Luego vamos con la foto. Por favor, que la foto que ustedes anexen sea una foto formal, lo más formal posible. Eso quiere decir, eh, no es una situación donde vamos a poner una selfie y nos vamos a ver como de lado, como algo bastante normal que nosotros podemos hacer en un día cotidiano, sino que más bien sería una carta de presentación en este caso. Entonces necesitamos que sea lo más formal posible, que sean fondos blancos, que sea el chico de frente, sin ningún tipo de accesorio que invada ver su cara, su rostro o también que el cabello se vaya hacia atrás para poder ver claramente al joven o a la joven. Continuamos entonces con la fecha de nacimiento. Ponen entonces acá la fecha en la que el chico o la chica nace y aquí pueden ir moviendo o cambiando las fechas. La dirección. Vamos entonces con el municipio, el departamento al que el chico, donde está viviendo actualmente. Les pedimos totalmente, bueno, encarecidamente que por favor sea esta dirección lo más específica posible. Que si viven en un cantón y este cantón tiene una calle específica o tiene algo en específico, por favor nos hacen saber. Si hay una senda específica, si el número de la casa específico que todo sea lo más detallado posible. Continuamos entonces el centro escolar donde estudia. Si ustedes por alguna razón tuvieron dificultades y se les recomendó que pudieran poner que el centro escolar
para poder participar sea diferente al que ustedes realmente van, no se preocupen, en este momento ustedes lo pueden cambiar. Por ejemplo, acá podrían poner Colegio Villanueva y lo va a tomar válido. No hay ningún problema. Aquí lo pueden cambiar. Pueden fácilmente cambiar. Luego conseguimos entonces con el grado en el que ustedes estudian, ese no se va a poder cambiar, pero también manténganse atentos de mencionarnos esta situación para que nosotros lo tomemos en consideración. Luego vemos el turno en el que nosotros, que el chico está estudiando y si es matutino, sería que el chico está estudiando en el centro escolar por la mañana o vespertino, que el chico está estudiando en su centro escolar por la tarde. Una vez entonces terminamos estos datos, vamos con los datos del primer responsable y para ambos se va a pedir los nombres, los apellidos y los teléfonos. Probablemente si ustedes de pronto dicen, bueno, quiero cambiar el teléfono porque ese teléfono ya no lo tengo, ok, está bien. Y por favor les pedimos que lo verifiquen. ¿Por qué? De pronto nosotros nos queremos contactar con ustedes para invitarles a la siguiente fase porque no hemos tenido respuesta a través de correo. Entonces, cuando nosotros llamamos, el mensaje que nos menciona es no está habilitado o hasta ahora no existe. Por favor, les recomendamos que para evitar eso podamos revisar detenidamente los números de teléfono que son brindados en este caso. Entonces, continuando con esa parte, con el llenado de la solicitud, vamos a la motivación para aplicar a la beca. Y les pregunto entonces a los estudiantes, ¿por qué razones te gustaría que te otorgáramos una beca? Supérate. Entonces, por favor, chicos, a esto es para ustedes. Menciónennos lo que más lo que más los motiva, lo que más les interesa. Traten de cautivarnos. Luego va cómo te describen tus familiares y amigos. Vayan y busquen entonces a sus amigos, busquen a sus tíos, busquen a sus primos, busquen a sus hermanos, mamá, papá, aquí a su abuela, y pregúntale, ¿cómo me ves tú? Y a partir de eso van llenando este espacio. Hay chicos que son bastante transparentes y eso nos encanta, porque la honestidad y la transparencia es algo que valoramos dentro de este proceso. Continuamos entonces. Una vez que han terminado eso, la siguiente dice, esta beca exige que seas estudiante de tiempo completo entre tu centro escolar y nuestro programa. ¿Qué tienes que cambiar en tu rutina diaria para que tengas éxito? Y aquí ustedes pueden mencionar, bueno, tendría que dejar actividades deportivas. Por ejemplo, yo jugaba en el grupo de mi colonia, básquetbol, o jugaba fútbol, o de pronto estaba inscrita en un taller de arte en la alcaldía de mi municipio, y así. Pueden mencionarnos, o de pronto algunos chicos dicen, no, tendría que dejar de ir a la iglesia por estas situaciones. Totalmente válido. Continuamos entonces con la siguiente que dice, proporciona el nombre de la institución donde quieres estudiar el bachillerato general. Por favor, que sea lo más acertado posible su realidad. ¿Por qué? Esto no va a funcionar como un parámetro para después que ustedes pasen a, si ustedes están con nosotros, se han ganado la beca y están con nosotros, esto nos sirve como un parámetro para saber, ok, cuáles son los cupos con los que contamos en el turno que vas a estar. Y así nos podemos movilizar. Entonces, sí les pedimos encarecidamente que sea lo más realista posible. Luego, escriben brevemente cómo se imaginan su vida después de bachillerato. Le dan clic acá y pueden decir, a mí me gustaría continuar con mis estudios, etc. Entonces, continuamos con esa parte que ya terminamos, la parte de estudiante y datos generales. Y ahora vamos con salud. Aquí les pregunta si padecen de alguna enfermedad y o alergia. Entonces, si ustedes dicen sí, que es algo totalmente usual, entonces nosotros les va a habilitar un espacio que diga cuál o cuáles alergias ustedes padecen. Y entonces, por ejemplo, o cuáles enfermedades ustedes padecen. Si de pronto el chico nos menciona, no, mire, haciendo una introspección con su papá y su mamá, no, mira, es que tú padeces de asma, alergias a la piña, al cangrejo o de pronto a pastillas, por ejemplo, acetaminofén. Si ustedes nos dicen que son alérgicos entonces a algunos medicamentos o algo, nos hacen saber y nos preparan a nosotros en caso de emergencia. Entonces, por favor, puedan estar detenidamente viendo la salud del chico. También, si tienen algún problema cardíaco, si los chicos tienen algún soplo, si los chicos tienen problemas de hipertensión, si tienen hipotensión, si tienen problemas con el azúcar,
de pronto también nos funciona mucho saber estas circunstancias. Si también el chico o la, bueno, en este caso las chicas han sido diagnosticadas con ovarios poliquísticos, también es importante que ustedes lo mencionen. Cualquier tipo de padecimiento es totalmente válido. O también migrañas. Entonces, cuando ustedes han pasado esta parte y han hecho esta introspección, vamos entonces, han estado en tratamiento médico y si es así, por favor, háganlo saber en qué tipo de tratamiento, con qué doctor y en qué temporada de la vida del chico estuvo en ese tratamiento y si todavía continúa en esto. Luego hay otra parte de salud mental que pregunta si ustedes han recibido atención psicológica. Luego de la pandemia, se aumentaron los casos de diagnósticos de ansiedad. Entonces, varios de estas circunstancias pudieron haber llevado a las familias a optar por ver también la salud mental de los chicos. Entonces, si en algún momento los estudiantes que están aplicando sí han recibido atención psicológica, sea por otras condiciones, por ejemplo, trastornos de TDAH o de pronto el chico tiene una condición de autismo. Este tipo de circunstancias sí les pedimos también que nos las puedan mencionar. Seguimos entonces con datos socioeconómicos. Y aquí les pedimos cuántas personas viven en su casa. Y eso es específicamente para los jóvenes, chicos, considérense ustedes también al momento de poner cuántas personas viven en casa, porque de repente ponen como, son 5. Y conmigo somos 6. Ok, pero poneme 6. Entonces, de esta forma, ustedes cuando ya lo ponen, por ejemplo, si yo pudiera decir, ok, yo vivo con mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos, mi abuelita y yo. Entonces somos 6 personas. Y cuando ya estemos haciendo estos datos, vamos a poner acá, por ejemplo, voy a poner primero a mi mamá. Se llama María, pero voy a poner María Peña. Mi parentesco, mamá. Edad 60. Profesión y oficio. Podríamos poner que es costurera. El último grado, noveno, o si de pronto no ha estudiado, le ponemos no aplica. Y el salario que ella devenga podría venir entre los 300, o así de el tiempo. Por ejemplo, podría ser $300 mensuales. Y así voy. Pero ustedes me podrían decir, pero mire, ahí solo cabe para una persona. No se preocupen. Aquí hay una X que les va a permitir a ustedes ir aumentando la cantidad de veces que sea necesario. Aquí pueden ir escribiendo, escribiendo, escribiendo para ir completando de todas las personas que viven con ustedes. Luego que hemos pasado esa parte, vamos a la siguiente, que es la información laboral del primer responsable. Entonces, el lugar de trabajo donde la persona que ustedes colocaron al principio como primer responsable, ¿dónde trabaja? Puede ser en casa, si es una persona que se dedica a estar totalmente en casa, cuidando a los hermanitos, cuidándolos a ustedes, y ese es un trabajo. Entonces, el lugar de trabajo sería casa, con el cargo de cuidados, o podría ser ama de casa o cuidados de la casa. El teléfono donde nosotros podríamos contactarlos más fácilmente en ese lugar y también entonces lo mismo con el segundo responsable. Cuando han pasado esta parte, van con describir un breve relato del grupo familiar con el que viven a diario. Por favor, que sea lo más adaptado a un día normal. Sí, sería muy tentador conocer cómo son los fines de semana cuando ustedes están todos juntos, pero cuando son los días usuales, como un lunes a viernes, donde todos tienen actividades diferentes de estudio o de pronto de trabajo, sí es importante saber cómo es la dinámica. Entonces, por favor, les recomendamos de lunes a viernes. Luego, cuando ustedes han completado esta parte, vamos a lo siguiente. Empezamos con la parte de los gastos y es bien importante mencionarles que sean lo más transparentes y honestos posibles, porque esta beca trata de beneficiar a las personas que tengan limitantes económicas y que por ellas no puedan acceder a educación de calidad en otras instituciones. Entonces, entre ustedes sean lo más transparentes, nosotros más podemos valorar estas circunstancias. Y si ustedes no cumplen con el requisito de los ingresos, pues entonces sí, por favor, considérenlo ser también transparentes, porque eso también es un requisito para mantenerse en la beca. Entonces, continuamos con esto.
Si de pronto el pasaje de bus en este mes, por ejemplo, ahorita nos encontramos grabando este video en el mes de agosto. Señor o señora responsable del hogar, ¿cuánto gastan en los estudios escolares de su hijo aproximadamente al mes? Tomamos de referencia el mes de agosto o el mes de septiembre, donde ustedes se encuentren. Y pasaje de bus. Hagamos de cuenta y caso que el chico viaja en un microbús escolar. De acuerdo, yo pago $45 mensuales porque él se movilice hacia su centro escolar. Ida y vuelta. Es lo más que yo gasto. Pero si de pronto dice, no, mire, yo mando a mi chico por un bus y el bus cuesta 40 centavos, entonces no, yo creo que gasto un aproximado de $60 en que él vuelva y que él vaya y venga todos los días de la escuela. Entonces, ponemos acá lo que ustedes mencionan. Alimentación. Si esto es un aproximado de los gastos de alimentación mensuales, que son los refrigerios, los almuerzos, los desayunos, si ustedes dicen, no, yo le doy como sus $2 para diarios para que él pueda o ella pueda comer algo dentro de la institución, del centro escolar, muy bien. Entonces ustedes podrían decir, yo creo que él gasta como aproximadamente $40 solamente en comidas que yo le brindo. Las cuotas de centro escolar. ¿Qué sucede acá? Aquí sí es importante que ustedes coloquen la información referente a la matrícula y la mensualidad que ustedes incluyen. Entonces, hay centros escolares como por ejemplo el Centro Escolar Católico Alberto Masferrer que pagan una matrícula y esta matrícula es lo único que se paga como por estudio durante el año. Es aproximadamente $130. Entonces le recomendamos que esos $130 se dividan entre 12 y eso sería entonces la cuota del centro escolar. Si ustedes de pronto dicen, no, mire, yo pago una matrícula de $5, pero no pago mensualidad, ok, entonces solamente ponemos 0 o le ponemos solo 5, que se pagan $5, si es por la mensualidad. Sé que hay instituciones eh, públicas que no pagan absolutamente nada y es totalmente válido poner 0. Pero hay otras instituciones, por ejemplo, que pagan $30. Entonces, está bien, también podemos hacer eso, que ustedes pongan las cuotas mensuales de eso, $30. Y así vamos continuando. Y luego tenemos los extras, que por ejemplo, si ustedes aquí están los gastos de los trabajos de tareas, libros, fotocopias, cuánto es aproximadamente lo que ustedes gastan, o si de pronto en su centro escolar, ustedes dicen, no, mire, el centro nos aporta con que nosotros podamos comprar un paquete de útiles, ¿de acuerdo? Ese paquete de útiles cuesta aproximadamente $250. Lo mismo entonces que las cuotas de centro escolar. Esa cantidad total se divide entre 12 y ahí es donde nosotros sacamos entonces el promedio mensual de lo que se gasta en eso. Pero le pueden agregar un poco más por las actividades que los chicos de pronto tienen que sacar o imprimir. Entonces, cuando esto lo han terminado, se van a dar cuenta que aquí hace como un total aproximado. Y ahora vamos con la siguiente parte. Es similar a la anterior, solamente que aquí es diferente en el sentido de que ahora se consideran los gastos de supérate. Es decir, cuánto el chico gastaría en pasaje de bus, en alimentación, en cuotas del centro escolar, en extras y cómo sería entonces ahora con ese cambio. Si el chico antes gastaba $40, pero ahora se le agrega un bus más de 25 centavos, que sería durante todo un mes, entonces el chico aproximadamente vendría aumentando. Si eran de 40, ahora $65, por ejemplo. Si para alimentación yo no le daba algo para el almuerzo y ahora tengo que darle otros $2 para que él compre, entonces almuerzo antes de venir a Supérate y para que pueda comer, pues entonces yo estaría haciendo una inversión de aproximadamente entonces como $20 más, por ejemplo. Entonces podría poner que ahora son $70 de alimentación. Cuotas del centro escolar. Si de pronto ustedes mencionan, no, miren, que el chico está en noveno, pero se va a cambiar ese centro escolar, entonces para que continúe con el proceso, pues está bien, no hay ningún problema, pero ahí tenemos que hacer las adaptaciones entonces. Y los extra, ¿cuánto gastarías? Ya considerando que de pronto nosotros también les podamos pedir algún tipo de apoyo con respecto a libros, tareas, fotocopias, etcétera.
Luego que terminamos entonces esa parte, vamos a la información de la casa donde viven. Y aquí les pone si la casa es prestada, alquilada, financiada o propia, si hay otra opción en la que ustedes están viviendo, y aquí hay una opción de otras para que ustedes puedan anotar de qué se trata esa otra opción, con una cuota mensual, y si no pagan, por favor ingresen en un cero. Si de pronto, entonces aquí les pide la zona de la casa en la que viven, si ustedes están en la zona rural, sería la zona más como en cantones, caseríos que están lejanos a los centros de cada municipio o lugar céntrico del municipio, o urbana, donde ya están en la ciudad. Luego vamos entonces con la vivienda, si es una planta, si es dos plantas, el tipo de vivienda, con qué material está hecho, si con adobe, ladrillos, madera, plástico, con qué está hecho el piso, si de pronto solamente es de madera, si es de tierra, si es cerámica. Y luego vamos, ¿cuántas habitaciones tiene su casa? De pronto podrían decir, tengo dos. Si cuentan con inodoro, podría ser que no. Y aquí mencionan cuáles son los servicios con los que cuentan. Si se dan cuenta, puedo tomar dos, tres, cuatro, dependiendo de mis circunstancias. Y luego, ¿cuántos ítems posee tu familia? Aquí nos vamos a ver si tienen computadora de escritorio, si tienen laptops, tablets o teléfonos inteligentes, que serían los smartphones. Luego les pregunta si ustedes tienen un vehículo automotor. Ustedes responden si sí o si no. Y si sí tienen, les va a habilitar el espacio para que completen entonces la marca y el año del vehículo que ustedes mantienen. Y si reciben remesas familiares. Es importante también mencionar que si de pronto ustedes reciben remesas, al momento de los ingresos, sí, por favor, puedan hacer también una carta donde mencionen cuánto es lo que aproximadamente reciben. Así sea que no reciban todos los meses, pero que sí ustedes en ocasiones reciben una cierta cantidad de dinero extra para los ingresos de su familia. Entonces, continuando con eso, este es un resumen mensual de lo que gastan en su familia en total. Entonces, aquí sí se ocupa todo lo de la familia. En vivienda, si se pagan $400 por alquiler, digamos, si en electricidad se gastan $40 por todo el mes, en agua se compran $10, en teléfono fijo se gastan por lo menos en un plan de $25, teléfono celular, digamos que ustedes también compran eh, que si ya está incluido dentro del teléfono celular, o si de pronto ustedes compran saldo y ustedes dicen, no, pero $10 por lo menos mensuales para mi papá, para mi mamá. Los préstamos, si ustedes ya tienen como préstamos preestablecidos y tienen que pagar como por ejemplo $200, si en los pagos de los centros escolares si hay algún hermanito menor que también está en guardería, está en cuidados y se le tiene que pagar, por ejemplo, para que esté en estos centros educativos, pues entonces se le pone cuánto es lo que gastan, incluyendo al estudiante en el internet, si ustedes tienen algún plan, en la alimentación, si en la familia gastan aproximadamente $300, en transporte, cuánto gastan, si es en gasolina, con el vehículo que ustedes mantienen, o si no. Y las medicinas, si hay alguien que está enfermo y necesita medicinas enfermo o crónico, o de pronto si ustedes tienen estipulado una cantidad de dinero para emergencias de salud. Y otros se podría venir entonces también pagos como de cuidados de alguien o de pronto también otros gastos que ustedes tengan y que no han sido considerados acá. Entonces, cuando ustedes hacen eso, les da un total de gastos mensuales. Por último está entonces los documentos requeridos. Recordarles, por favor, que es importante subir los documentos acá. Pero si no han sido, si no completan los documentos, no se preocupen, pueden continuar con el proceso, pero que mantengamos la menor cantidad de documentos sin adjuntar posibles, entre uno o dos documentos, porque si no, después puede ser más complicado. Entonces, las personas pueden llenar aquí, subir los documentos y guárdenlos. Cuando ustedes guardan todos los documentos que al principio vimos, con las especificaciones que yo les mencioné, entonces ya luego de eso nosotros damos por enterado y recibido. Y aquí está la declaración de validez de información. Básicamente, si la información no ha sido verídica, pues ustedes pueden ser, podemos decidir ya no continuar con el proceso de selección del estudiante, entonces pedimos la mayor transparencia posible para este proceso.
Cuando una vez ustedes terminan, le dan estoy de acuerdo, no soy un robot y listo, a enviar. Si de pronto ustedes dicen, no, mire, creo que no lo voy a poder terminar, pues está bien. Lo que pueden hacer es guardar y continuar después. Y así pueden continuar con su proceso, llenándolo en días diferentes para ir avanzando en él. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Recuerden entonces que los documentos adjuntados se tienen que traer a las instalaciones del centro, es decir, se envía este formulario de forma virtual, pero una vez que ustedes lo tengan, lo traen. Traen estos documentos a las instalaciones de nuestro centro. Nosotros estamos sobre la cuarta calle Poniente entre la octava y la 10ª Avenida Sur en Santa Tecla, a un costado de la unidad de salud Díaz del Pinal, y nosotros estamos frente a Royal Parks. Entonces, nuestras instalaciones nos están abiertas de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1:30 a 4 de la tarde para que nosotros les podamos revisar la documentación y recibirlas con la mayor de las oportunidades abiertas y dispuestas. Así que si de pronto ustedes tienen alguna duda, no hay ningún problema, pueden escribirnos al correo de selección@poma.superate.org.sv y nos pueden escribir fácilmente para poder hacer sus consultas específicas. Eso ha sido todo por hoy. Agradezco entonces que hayan visto hasta acá. Y si tienen alguna duda, por favor recuerden ver el video nuevamente y si no se solventa, pueden contactarnos a los números que anteriormente salían dentro del inicio de esta charla. Entonces, me ha sido un placer. Les agradecemos mucho y que tengan un feliz día.